otras áreas que escapan del ámbito policial, ¿no? Tales como trabajo social, trabajo en educación. Una de mis inquietudes grandes era, por ejemplo, cómo en las academias de preparación preuniversitaria se estaban captando a los mejores elementos de la juventud peruana para los fines de Sendero, a través de las llamadas academias de preparación. Y tuvimos el caso específico de la Academia César Vallejo, ¿no? Caso que no solamente se remonta a la década del 90, sino en el año 2002, uno de los autores del atentado del Polo había sido número 1 en el Colegio Loncio Prado de Huánuco, y él había sido captado para Sendero Luminoso a través de esta academia de preparación. Si usted refiere que cuantitativamente, digamos, el arma más eficaz para luchar contra el terrorismo fue la inteligencia operativa policial, ¿también tuvo un papel en ese sentido la legislación como la ley de arrepentimiento? Bueno, cuando yo me refiero a la actuación de la policía, el policía, la mejor arma que tiene es la ley vigente, ¿no? Y para actuar dentro de la legalidad es necesario que estas leyes se adecúen a las necesidades propias del país. Y una de las mejoras que hubo en ese periodo fue que se contó con una legislación que favorecía la actuación policial. En cuanto a la lucha contra el terrorismo, tanto en la Gran Lima metropolitana como en la provincia de Cajamarca, Amazonas y Lambayeque, la ley de arrepentimiento fue una gran arma con la que contó la policía para poder hacer entrar en razón al terrorista con la finalidad de que pueda acogerse a una opción legal y convertirse en un colaborador, en un informante de la policía. A través de la ley de arrepentimiento se pudo lograr esta situación. ¿Podría usted señalar, de acuerdo a su experiencia, que una mayor cantidad de terroristas fueron vencidos con la ley de arrepentimiento que con el combate directo con las fuerzas del orden? Considero de que la caída de Abimael Guzmán el año 92 y la posterior dación de la ley de arrepentimiento permitió al elemento terrorista visionar una luz al fondo del túnel y permitirle una salida de esa maraña, esa espiral de violencia en la que se encontraba inmerso por la ley de arrepentimiento. Dentro de la experiencia que usted ha tenido en la política de pacificación, ¿qué rol principal usted considera que desempeñó las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo? Bueno, el papel que yo le reconozco mucho a la Fuerza Armada es haber podido cubrir extensas áreas del territorio nacional en donde la Policía Nacional no pudo tener alcance por la extensión misma de estos territorios, y sobre todo por hacer presencia de Estado en muchos lugares donde le daba lo mismo, por el estado de abandono en que se encontraba, que estuviera Sendero o que estuviera cualquier partido político. ¿Qué tipo de trabajo, por ejemplo, pudo apreciar usted que las Fuerzas Armadas realizaran en ese sentido? Dar aliento a las rondas campesinas para que el campesinado nuestro tuviera una opción para poder actuar dentro de la legalidad. Antes de las rondas campesinas, el campesino se había sumergido, merced a las olas de terror que desarrolló Sendero Luminoso, en lo que llamamos la conspiración del silencio. Aquello no escucho, no hablo, no oigo nada, porque regresa Sendero y puede tomar una represalia. La presencia del ejército pudo quebrar este sentimiento y hacer que ellos mismos se encarguen o procuren obtener la información para que actúe la Fuerza Armada y los apoye en la pacificación de su territorio. Así como usted ha considerado, general Miyashiro, que
la inteligencia operativa policial era incompatible con la guerra sucia o de baja intensidad, este trabajo de adhesión a la población que usted apreció en las Fuerzas Armadas o el trabajo de las rondas campesinas, ¿considera que eran compatibles o incompatibles con una guerra sucia o de baja intensidad? Una guerra sucia o de baja intensidad siempre trae como consecuencia el desprestigio tanto de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, porque finalmente la población no va a tener claro qué cosa es actuar dentro de lo que es un Estado de Derecho, ¿no? Y siempre es perjudicial recurrir a estos métodos. ¿Tuvo usted conocimiento que en 1991 el general John Caro hizo un requerimiento al jefe del SIN para designar un equipo de analistas que venga a apoyar al trabajo de la DIRCOTE? La situación a fines del año 90 era que cada uno de los organismos de inteligencia actuaban separadamente. Y a fines de enero del 91 se logra una excelente intervención donde se incautan los videos de Zorro de Griego. Y además marcaba una diferencia la forma de operar que tuvo el GEIN en cuanto a la cantidad de documentos incautados, que antes se podían foliar y decir 20 folios en un documento. Aquí teníamos que contabilizarlas por cajas, porque era bastante abundante la cantidad de documentos encontrados. ¿Recuerda aproximadamente hasta qué momento trabajó el grupo de analistas en las instalaciones de la DIRCOTE? No podría precisar una fecha, pero debe ser hasta mediados de año. ¿Podría usted señalar, si es que existieron, por cierto, algunas diferencias significativas en el trabajo del GEIN durante el régimen del presidente García en comparación con el régimen del presidente Fujimori? Bueno, el GEIN fue creado en época del presidente García. 1989, creo, ¿no? No, fue creado el 5 de marzo de 1990, periodo de presidente Alan García. Estaba de ministro del señor Mantilla. Y la diferencia inicialmente no era muy notorio, pero luego sí nos percatamos de la gran ventaja que era trabajar para después detener, ¿no? Y esto se fue desarrollando poco a poco a lo largo de esos años, ¿no? Del año 90. La defensa ha terminado, señor presidente. ¿Usted cómo toma conocimiento de la matanza de Barrios Altos ocurrida en el mes de noviembre de 1991? Si el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia de la DIRCOTE, pudo obtener los avances que logró, fue gracias a que no veían el día a día del terrorismo. Veíamos exclusivamente la parte que desarrollaba los blancos objetivos que nosotros habíamos trazado. Y el día a día era parte del trabajo que desarrollaban los grupos deltas, que para ese tiempo eran 8 grupos deltas los que estaban trabajando. El GEIN no se ocupaba del día a día del terrorismo. En otras palabras, si ocurría un atentado en la calle, el GEIN continuaba siempre con los mismos blancos objetivos y no se desviaba de ellos. Es por eso, señor, que cuando tomamos conocimiento de lo ocurrido en los Barrios Altos, que fue por los medios de prensa, no tomamos una acción porque no formaba parte del trabajo que realizaba estos grupos de inteligencia. Correcto. Bueno, le pregunto ahora, en base a la experiencia que usted tuvo como general de la policía y muy identificado además a la DIRCOTE, ¿usted puede precisar por qué es que esta división de la policía actuó o intervino o investigó el caso Barrios Altos, teniendo en cuenta que inclusive expertos y psicólogos habían
expresado que no configuraba un hecho vinculado, un hecho típico vinculado al terrorismo que desplegaban los grupos subversivos Sendero Luminoso y el MRTA, y que más bien se podía hablar de un grupo paramilitar. ¿Usted qué opinaría respecto a ese traslado a la DIRCOTE de este hecho? Bueno, el hecho de que haya habido una matanza tal como lo describieron los medios de prensa, eso era suficiente para que la DIRCOTE, en cumplimiento de sus funciones, tomara acción, haciendo la aclaración también de que cada vez que había un atentado terrorista y a la vez una muerte, no solamente intervenía la DIRCOTE como para investigar la parte de terrorismo, sino también la división de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidios, ¿no? Y no podría precisar exactamente cuál fue el rol que tuvo la DIRCOTE, porque le repito que, aunque suene algo indolente, el GEIN no veía el accionar terrorista diario. ¿Usted conoció de la estrategia que, según se manifiesta, estaba volcada en una directiva que se sintetizaba en el policía inteligente y el soldado amigo? Pero sí sabía que había unos esfuerzos para que el militar lograra la adhesión del campesino. Volviendo al tema de la guerra de baja intensidad y la otra forma del terrorista muerto, usted ha dicho, al responder a una de las preguntas, que este método no era compatible con la policía. ¿Quiere decir que otros estamentos, en este caso el ejército, por ejemplo, podría poner en práctica este tipo de guerra? No he tomado conocimiento de eso, pero en la división de terrorismo he tenido a un maestro que era un especialista en investigación de homicidios, el actual general en retiro Juan Candacari, y él siempre nos inculcaba de que si el policía no cumple la ley, no tiene la moral ya para proceder a hacer ningún tipo de captura ni investigación. En el año 2000, ¿dónde prestaba usted servicios, general? En el año 2000, de febrero a julio, he estado prestando servicios como jefe de inteligencia regional de ICA. Y a partir de julio he sido director ejecutivo de inteligencia del Ministerio del Interior. ¿Usted en algún momento estuvo trabajando en el exterior, en algún país? ¿Cuándo regresa aquí al país? Yo regreso al país el día 2 de noviembre del año 2000, merced a una llamada telefónica que me formula el señor ministro del Interior, Fernando de Anderas. ¿Y cuál fue la causa o el motivo por el cual usted, disculpe señor presidente que haya retomado cuál fue la causa o el motivo por el cual fue trasladado? ¿Le explicaron a usted? No. Si me permite reproducir la llamada telefónica que yo recibí, fue una llamada efectuada alrededor de las 10 de la mañana, en donde me indican, coronel, ¿qué hora tiene usted en Bolivia? 10 de la mañana. Fue mi respuesta. Me dice, a las 13 horas usted debe estar en el aeropuerto militar de La Paz. La segunda pregunta que le hago es, disculpe señor ministro, pero ¿a quién debo recoger? La respuesta del ministro del Interior fue, a usted lo van a recoger. Y grande fue mi sorpresa cuando va un avión del ejército peruano a recogerme del aeropuerto del Alto de Bolivia, en donde me transmiten, cosa que también me lo dijo el ministro, que apenas llegue al aeropuerto militar de Lima, me presente al ministro del Interior. Al hacerlo, lo que me indica el señor ministro del Interior es que me iba a llevar a Palacio de Gobierno, donde el presidente de la República iba a darme unas indicaciones expresas para mí. Al hacerlo, y delante del señor ministro del Interior, me indica el señor presidente de la República que debo conformar un grupo de inteligencia para capturar al señor Vladimiro Montesinos.
Con eso he terminado, señor presidente.